Bueno, como continuamos con los ejercicios del límite de forma indeterminada, infinito menos infinito, como sabemos, primero tenemos que evaluar esta ecuación. Como tenemos esta ecuación que es límite cuando x tiende a más infinito, que sería reemplazar y más infinito menos raíz de infinito al cuadrado más 1. Como vemos que esto es infinito menos infinito al cuadrado más 1, que sería igual, nos daría menos infinito. Y como vemos que esta indeterminación, infinito menos infinito, resolvemos la siguiente ecuación algebraica, que sería x menos raíz de x al cuadrado más 1. Esta expresión lo vamos a multiplicar por su conjugada, que sería x más raíz de x al cuadrado más 1 sobre x más raíz de x al cuadrado más 1. Como vemos, sería, al multiplicar sería x menos raíz cuadrada de x más 1 por x más raíz cuadrada de 2 cuadrada más 1 sobre x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, ¿no? Y como vemos que esta, podemos hacer un cambio de variable, que cuando x es igual a y cuando raíz de x al cuadrado más 1 es a b, ¿no? Podemos reemplazar y sería a menos b por a más b, ¿no? Y acá también sería así, a más b, ¿no? Y entonces, una vez que reemplazamos, acá tenemos por identidad sería a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a más b y como vemos que a es igual a x al cuadrado menos raíz de x al cuadrado más 1 al cuadrado, y acá sería x más raíz de x al cuadrado más 1. Como vemos, se va esto y sería x al cuadrado menos x al cuadrado más 1, y acá sería x más raíz cuadrada más 1. Y entonces, como vemos esto, x al cuadrado menos x al cuadrado se elimina, sería 1 sobre x más raíz de x al cuadrado más 1. Como vemos que el límite tiende a x a más infinito, podríamos reemplazar en esta ecuación, que tendería a decir que es límite cuando x tiende a más infinito. Esto sería 1 sobre infinito más raíz de infinito al cuadrado más 1. Y esto sería el límite cuando x tiende a más infinito, que sería 1 infinito más infinito. Como vemos que esta es una propiedad, esto sería igual, 1 sobre infinito sería 0. Esto sería el resultado de la ecuación.